Bienvenidos a Matemáticos. Su profe Enrico Figueroa les saluda. Hoy vamos a hablar sobre problemas que se resuelven mediante ecuaciones de primer grado. Antes de pasar a resolver las ecuaciones de primer grado, vamos a recordar un poco sobre lo que se denomina notación algebraica. ¿Qué es la notación algebraica? Notación algebraica es expresar lo que está en lenguaje gramatical, llevarlo a un lenguaje matemático utilizando símbolos matemáticos. En este caso, un número cualquiera. Cuando me refiera a un número cualquiera lo puedo representar utilizando cualquier letra. Generalmente se utiliza la letra X. Un número cualquiera utilizo la letra X. Acá, en este segundo enunciado, el doble de un número. Si el número es X, entonces el doble sería multiplicándolo por 2. Ese sería el doble de un número. Por acá tenemos otro enunciado. El cuadrado de un número significa que es un número cualquiera, X está elevado a la segunda potencia, está elevado al cuadrado. Muchas veces suele confundirse entre el doble de un número y el cuadrado de un número. El doble significa multiplicar por 2. En este caso, el doble de un número, 2x. Y el cuadrado de un número es x elevado a la potencia 2. Es como si dijera acá, el triple de un número sería 3x. Y acá el cubo de un número sería x elevado a la tercera. Y por acá tenemos la mitad de un número. ¿Cómo se encuentra la mitad de un número? Si el número es x, la mitad de cualquier número se obtiene dividiendo este número ¿para cuánto? Para 2. Esta es la mitad de un número. Si digo la tercera parte de un número sería x sobre 3. La cuarta parte de un número sería x sobre 4. Muy bien. Una vez que hemos refrescado estos conceptos sobre notación algebraica que lo vamos a utilizar en los problemas que vamos a resolver a continuación, entonces pasamos al ejercicio. Este es el procedimiento que vamos a utilizar para resolver problemas mediante ecuaciones de primer grado. El procedimiento sería identificar las variables. Lo primero que vamos a hacer es identificar variables, luego vamos a plantear la ecuación y después vamos a resolver la ecuación. Entonces, primer paso, identificar las variables, es decir, identificar qué aspectos están interviniendo en el problema. Luego planteamos la ecuación y finalmente la resolvemos. Veamos, aquí tenemos un problema. Juan tiene el doble de edad que su hermana María y ambas edades suman 30 años. Determinar las edades de ambos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a identificar las variables. En este caso, interviene Juan y interviene también María. Entonces, estas serían las variables que intervienen en este problema, Juan y María. Ahora vamos a ver cómo le colocamos mediante símbolos lo que nos está diciendo aquí el problema. Juan tiene el doble de edad que su hermana María. ¿Cuántos años tiene María? No lo sé. María tiene X. Y Juan es mayor. Por supuesto, Juan es mayor que su hermana María. Si María tiene X, entonces Juan tiene el doble, es decir, 2 veces el valor de X. Vamos a asumir así. Yo siempre utilizo esta comparación me ayuda bastante, porque vamos a asumir que María tiene 50 años, entonces Juan tiene el doble, que sería 2 por 50, 100. Si María tiene 20, X vale 20, Juan tiene 2 por 20, 40, ¿cierto? Pero no es ni 50 ni es ni 20, ya lo vamos a determinar. Solo estoy haciendo una comparación para poder tener ese criterio que me permita pues ir sabiendo cómo voy procediendo con mi ejercicio. Entonces estamos identificando las variables. Una vez que he identificado las variables, voy a hacer a continuación? A continuación voy a plantear la ecuación. Entonces, veamos por aquí. Vuelvo a leer el problema. Juan tiene el doble de edad que su hermana María y ambas edades suman 30 años. Esta palabra que está aquí, suman, significa un igual. Esta palabra suma significa un igual. Entonces, lo que tiene María más lo que tiene Juan, si María tiene X más lo que tiene Juan, que es 2X, esto suma o esto es igual a ¿cuánto? A 30. ¿Qué cosa tengo aquí? Ya tengo planteada la ecuación. Tengo planteada la ecuación, la S. Ahí le dejo, ¿cierto? Ese sería el segundo paso. A continuación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver esta ecuación. Entonces sería, a ver, veamos, ¿cómo se resuelve una ecuación de primer grado? ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es
realizar operaciones indicadas. Aquí en mi canal tengo un video donde explico cómo se resuelve una ecuación de primer grado. Lo primero que vamos a hacer es resolver operaciones indicadas, es decir, si hay paréntesis, si hay productos, si hay potencias, si hay fracciones. En este caso no lo hay. Segundo paso, hacer transposición de términos. Las cantidades de un miembro van a otro cambiando de operación. Del primer miembro al segundo miembro van cambiando de operación y del segundo miembro al primero cambiando de operación. ¿Y para qué hacemos la transposición de términos? Para dejar en el primer miembro las variables y en el segundo miembro las que no son variables. En este caso, no hay que hacer transposición de términos porque las X ya están en el primer miembro y el término independiente está en el segundo miembro. El tercer paso sería reducir términos semejantes. Entonces aquí X más X sería 3X es igual a 30. Ya hemos reducido términos semejantes. Luego, ¿qué viene? Luego viene despejar la incógnita. En este caso, ¿qué le acompaña a la X? A la X le acompaña el 3. Que le está multiplicando. Pasará al siguiente miembro a realizar una operación distinta, contraria de la que ya está haciendo. Como está multiplicando, este 3 pasa al otro miembro, al segundo miembro, pasa a dividir. Por lo tanto, tenemos X es igual a 30 sobre 3, por lo tanto, X vale 10. X vale 10. ¿Y qué es el valor de X? X es la edad de María. Entonces, María tiene 10 años. María tiene 10 años. Y Juan, ¿cuántos años tiene Juan? Tiene 2 por el valor de X. Como X vale 10, Juan tiene 2 por 10, tiene 20. Y si usted se da cuenta, estas edades suman. ¿Cuánto suman estas edades? Suman 30. 10 más 20 más 10 suman 30, tal como lo indicó aquí. Entonces vamos a colocar aquí la respuesta. Vamos a colocar la respuesta porque este es un problema y se termina cuando indicamos obviamente su respuesta. Entonces, respuesta. ¿Cuál es la pregunta? Determinar las edades de ambos. Entonces, cuando contestemos esto, está resuelto el ejercicio. Juan tiene 20 años. Juan tiene 20 años y María tiene 10 años. Entonces, de esta manera estamos contestando estamos dando respuesta a la pregunta de este problema. Entonces, aquí terminaría el ejercicio cuando hemos dado respuesta a este problema. Juan tiene 20 años y María tiene 10 años. En este video yo he traído 3 ejercicios para explicarlos y los 3 ejercicios, he traído 3 ejercicios que están enfocados de distintas maneras, pero en realidad es un mismo problema. En realidad es un mismo problema, pero está enfocado gramaticalmente. Gramaticalmente aquí está enfocado de 3 distintas formas. Pero realmente es el mismo problema y ya lo vamos a ver. Este es el primer problema que acabamos de resolver cuando Juan tiene 20 años y su hermana tiene 10. Y está enfocado. Juan tiene el doble de edad que su hermana María. Así está enfocado. Como acabo de decir, es el mismo problema, pero está enfocado desde 3 aspectos, desde 3 ópticas. Aquí tenemos el segundo problema. Juan tiene 10 años más que su hermana María y ambas edades suman 30 años. Determinar las edades de ambos. Vea, ¿se da cuenta aquí? No nos está diciendo que tiene el doble, está diciendo que tiene 10. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es identificar las variables que están interviniendo en este problema. Entonces, en este caso, analizo el problema y empiezo a trabajar. Juan tiene 10 años más que su hermana María. Entonces aquí interviene Juan, interviene también María. A ver, Juan tiene 10 años más que su hermana María. Entonces, ¿quién es mayor? Juan es mayor porque tiene 10 años más que su hermana María. ¿Y cuántos años tiene María? No lo sé. Por lo tanto, María le voy a representar con la letra X. Entonces, Juan va a tener la misma edad que María, pero más 10. Mucho ojo, cuidado, voy a colocar 10X, no, porque 10, si yo coloco aquí 10X, significa que Juan tiene 10 veces la edad de María, y no es cierto, tiene 10 años más. Significa que si María tiene 5, Juan tiene 5 más 10, 15. Si María tiene 20, Juan tiene 10 años más, que serían 30. Si María tiene 50, Juan tiene 10 años más, que serían 60, ¿cierto? Pero no es ninguno de esos casos. Solo estos ejemplos me permiten a mí tener una idea un poco más clara de cómo voy a resolver el problema. Entonces, permítame darle mayor tamaño a esta letra. Perfecto. Allí, Juan
Juan tiene X más 10. Repito, voy a borrar para poder indicar de dónde sale esto. Aquí es el proceso más complejo. Poder identificar las variables es el proceso más complejo cuando se trabajan con problemas que se resuelven mediante ecuaciones de primer grado. Porque el primer paso es identificar las variables y allí es donde suele presentarse mayor complejidad para los estudiantes. Porque el segundo paso es establecer la ecuación y el tercero resolverla. No hay mayor dificultad en eso. En el primero es en donde muchas veces suelen presentarse dificultades. Entonces, veamos. Juan tiene 10 años más que su hermana María. Ya me di cuenta que Juan es mayor. ¿Cuántos años tiene María? María tiene X años. Entonces, Juan tiene lo mismo que tiene María, que es X, y hay que sumarle 10 porque tiene 10 años más que su hermana. Bien, perfecto. Hemos identificado las variables. A continuación, vamos a establecer la ecuación. Juan tiene 10 años más que su hermana María y ambas edades suman. Este suman es lo mismo que le diga ambas edades es igual a 30 años. Por lo tanto, vamos a establecer la ecuación. Lo que tiene Juan, no importa si primero escribo lo que tiene María y luego lo que tiene Juan, no hay problema con eso. Lo que tiene Juan, X más 10, más lo que tiene María, que sería X, voy a darle mayor tamaño a esto, para que se pueda visualizar mejor así. Entonces no importa porque en una suma no importa si yo tengo que sumar 10 más 5, no es lo mismo 10 más 5 que 5 más 10. Entonces, no importa si yo escribo primero la edad de Juan y luego la edad de María, no hay problema con eso. La edad de Juan es X más 10 y la edad de María es X, perfecto. Entonces, ambas edades, ¿cuánto suman? Suman 30 años. Ya está planteada la ecuación, ya está planteada. Aquí le voy a dejar para que lo recordemos. Ya está planteada la ecuación. Está planteada la ecuación. Entonces, a continuación viene el tercer paso. ¿Y qué dice el tercer paso? Resolver la ecuación. ¿Cómo se resuelve una ecuación de primer grado? Tiene los siguientes pasos. Primero, operaciones indicadas, que en este caso no hay. Segundo, transposición de términos. Tercero, reducción de términos semejantes. Y cuarto paso es despejar la incógnita. En este caso, no hay operaciones indicadas porque no hay paréntesis, no hay productos, no hay fracciones. Pasamos al segundo paso, que es transposición de términos. Las cantidades van del primer miembro al segundo miembro, del segundo al primero, cambiando de operación. ¿Y qué queda en el primer miembro? En el primer miembro quedarán las variables, quedará la incógnita, y en el segundo miembro, las que no son incógnitas. Entonces, veamos por aquí. Tenemos esta X de aquí, tenemos esta X de aquí. A ver, la voy señalando para poder estar seguro de que esta X con esta X se quedan en el primer miembro. Entonces, nos quedaría X más esta otra X es igual a 30. A ver qué pasó. X más X es igual a ¿cuánto? A 30. A 30. A ver. Es igual X más esta X es igual a 30. Y este 10 que está aquí viene al segundo miembro cambiando de operación, es decir, viene con menos 10. Por lo tanto, ¿cuánto es X más X? Esta X se puso más pequeña, así. X más X sería 2X, es igual a 30 menos 10, que sería 20. Por lo tanto, le acompaña a la X el 2 que le está multiplicando. Pasaría al otro miembro, ¿a qué? Pasaría a dividir. Por lo tanto, tendríamos 20 sobre 2 y esto es igual a que X tenga un resultado, 20 dividido para 2, 10. Por lo tanto, X vale 10. ¿Y qué es X? X es la edad de ¿quién? Es la edad de María, 10. ¿Y qué es? ¿Cuánto es la edad de Juan? La edad de Juan sería el valor de X, que es 10, más 10. Sí, X que vale 10, más este 10 que está aquí. Esto nos da un total de ¿cuánto? De 20. Entonces, veamos. Vamos a sumar esto. Vamos a sumar estas edades y verificar si esto es 30. 20 más 10, 30, efectivamente. Efectivamente. Entonces, ¿cuántos años tiene Juan? Juan tiene 20 y María tiene 10. Es el mismo problema que el anterior, solo que está enfocado con otras palabras. Aquí dice que Juan tiene 10 años más que su hermana, y en el caso anterior decía que Juan tiene el doble de edad que su hermana María. Por lo tanto, la respuesta, yo aquí nomás cojo y la copio acá porque es obviamente lo mismo, ¿cierto? Respuesta, Juan tiene 20 años y María tiene 10 años.
Entonces, vamos al siguiente problema. La respuesta la voy a copiar aquí porque ya sabemos que es esta misma respuesta, ¿sí? Es la misma respuesta, pero voy a resolver el problema para que ustedes vean cómo lo voy a resolver. Este problema es el mismo que el segundo y que el primero, solo que está enfocado, solo que está expresado con otras palabras. Aquí dice que María tiene 10 años menos que su hermano Juan y ambas edades suman 30 años. Acá, ¿qué decía en el segundo ejercicio? Decía que Juan tiene 10 años más que su hermana María. ¿Y qué dice por acá? ¿Qué dice? Que Juan tiene el doble de edad de su hermana. Entonces, a ver, ojo con lo que voy a decir. Juan tiene 10 años más que su hermana. Juan tiene 10 años más que su hermana. Si me refiero ahora a María, si Juan tiene 10 años más que su hermana, María tiene 10 años menos que su hermano, ¿cierto? Juan tiene 10 años, Juan tiene 10 años más que su hermana. La lógica me hace pensar que si Juan tiene 10 años más que su hermana, entonces su hermana tiene 10 años menos que su hermano Juan, ¿cierto? Entonces aquí está enfocado desde esta óptica. Dije que copié la respuesta aquí porque obviamente es la misma respuesta. Este es el mismo problema que el 2 y que el 1, solo que está expresado con otras palabras. Entonces lo voy a resolver. Obviamente tengo que resolverlo, ¿cierto? Entonces vamos aquí a colocar un tamaño de letra adecuado. Bien, vamos a ver, vamos a identificar las variables. Interviene María, interviene Juan. María tiene 10 años menos que su hermano Juan. A ver, ¿cómo es eso? Juan tiene X y María tiene lo mismo que tiene su hermano Juan, pero le quitamos 10. Significa que si Juan tiene 40, María tiene 40 menos 10, 30. Si Juan tiene 50, María tiene 50 menos 10, 40. Si Juan tiene 30, María tiene 30 menos 10, 20, ¿cierto? Esto me sirve como para que yo tenga una idea de cómo va el problema, ¿cierto? Pero no sabemos cuánto tiene Juan ni cuánto tiene María, no sabemos. Bueno, aquí en este caso ya sabemos que estos son los resultados, pero tengo que demostrarlo. He identificado las variables. Juan tiene X y María tiene X menos 10. Ojo con eso, María tiene X menos 10, tiene 10 años menos que su hermano. Ahora vamos a qué? Ahora vamos a establecer la ecuación. Lo que tiene María, que es X menos 10, más lo que tiene Juan, que sería X, esto da una sumatoria de 30. ¿Qué he hecho aquí? He establecido la ecuación. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver la ecuación. Primer paso, operaciones indicadas que no hay aquí. Segundo paso, vamos a hacer transposición de términos. En el primer miembro se quedarán las variables y en el segundo miembro las que no son variables. Esta X con esta X se quedan en el primer miembro, nos quedaría X más X es igual a 30 y este menos 10 va para el otro lado con más 10. Por lo tanto, 2X es igual a 30 más 10, 40. Despejo, X sería igual a ¿cuánto? A 40 dividido para 2, porque este 2 que le está multiplicando a la X, este 2 que multiplica a la X pasa ¿a qué? Pasa a dividir. Entonces sería aquí 2. Sería aquí 2. Entonces, X es igual a 40 para 2, 20. Cuando dividimos esto da 20, aquí da 20. Y si ustedes se pueden tal vez, si podemos recordar, ¿cuánto valía X en el segundo ejercicio? Aquí valía 10. Y acá, ¿cuánto valía X en el primer ejercicio? 10. Y entonces, ¿qué será? ¿Será que nos hemos equivocado? ¿Por qué X vale 10 en el primer ejercicio? ¿Por qué X vale 10 en el segundo ejercicio? ¿Y por qué aquí vale 20 si yo les he estado diciendo, mis estimados estudiantes, que se trata del mismo ejercicio? Entonces, ¿qué será lo que está pasando? Es sencillo. Aquí en este ejercicio, X vale 20. X es la edad de Juan. En los otros ejercicios, X era la edad de María. Mire, aquí X era la edad de María en el primer ejercicio. X era la edad de María. Aquí en este tercer ejercicio, X es la edad de Juan, por eso vale 20. Entonces, ¿qué es X? Es la edad de Juan, 20. ¿Y cuánto vale la edad de María? La edad de María sería 20, que es el valor de X, menos estos 10. 20 menos 10, entonces nos proporciona un resultado 10. Sumando estas edades, ¿cuánto nos da como resultado? Nos da 10 más 20, obviamente, esto es 30. Esto da 30. Y entonces la respuesta es la que ya trajimos copiada de acá, de los otros ejercicios. Juan tiene 20 años y María tiene 10 años.
Entonces, yo a propósito he traído estos 3 problemas que realmente es un solo problema, solo que está enfocado desde 3 formas, desde 3 perspectivas, utilizando distintas palabras, pero en realidad es el mismo problema. Entonces, mucho ojo con eso. Pues como siempre, para mí es un gusto poder compartir con ustedes estos criterios de matemáticas. Espero y estoy seguro que serán de utilidad en sus actividades académicas. Problemas que se resuelven mediante ecuaciones de primer grado. Se cuidan bastante.